Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Para esta semana vamos a estudiar Hechos número 27. En este capítulo tenemos que Shaul va a quedar náufrago junto con más de 200 personas. Shaul y otros tantos que están siendo acusados de diversos crímenes van a ser escoltados y llevados en barco. Este barco, que lleva a varios criminales y también lleva a varios soldados romanos, se va a ver involucrado en una mala gestión debido a que el capitán, viendo que no era apto continuar con el viaje, él insistió en seguir con el viaje y esto puso en peligro a todos, tanto a los criminales que iban a ser juzgados, estaban siendo llevados a juicio, como a los mismos soldados romanos. Entre estos tenemos a Shaul. Shaul está siendo llevado a juicio también. Se va a presentar frente al emperador, frente al César, porque él en capítulos anteriores pidió que fuese juzgado por el César. Y Yahweh le había prometido a Shaul que él se iba a presentar cara a cara con el César y que iba a dar testimonio de él porque era necesario que así fuera. En el 1 dice así: cuando se decidió que habríamos de navegar para Italia, entregaron a Shaul y a algunos otros presos a un oficial del régimen del emperador llamado Julio. En el 2, nos embarcamos en un barco adramiteno que estaba para zarpar hacia los puertos de la costa de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Con nosotros estaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Bueno, tenemos que se están montando en un barco y que van para Italia. Eso es lo que nos está escribiendo Shaul. Que entre estas personas va Aristarco. Aristarco es un amigo de Shaul que lo hemos leído ya anteriormente, que aparece en otros capítulos también, y que se ha encargado de atender a Shaul en los momentos más difíciles. Entonces aquí tenemos que también está yendo Aristarco en esta misma embarcación. Pareciera que no solamente soldados y presos pueden ir, pero pueden ir civiles también dentro de la embarcación, que es bastante grande. Ahorita vamos a ver que caben muchas personas dentro de la misma. En el 3, al día siguiente llegamos a Sidón, y Julio, tratando a Shaul con consideración, le permitió visitar amigos y recibir lo que necesitara. Ok, Shaul tiene privilegios, a pesar de ser un preso, le está permitiendo irse a visitar a otros hermanos. Esto es pues mucho, o sea, realmente es mucho. ¿Quién deja ir a un preso? Si este preso se escapa, el soldado se puede meter en muy graves aprietos y lo pueden hasta matar, porque en aquel entonces, si un soldado dejaba que un prisionero se escapara, el soldado tenía que dar su vida por la de ese prisionero. Eso era una costumbre de esa época. En el 4, haciéndonos a la mar desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos estaban en contra nuestra. ¿Qué es Sotavento? Bueno, aquí vamos a ver varias palabras que se utilizan mucho para referirse a navegación, a cuestiones marítimas, además. Y sotavento significa que el viento les va en contra. La nave no va a avanzar con la misma velocidad porque el viento se los va a impedir. Entonces es probable que tengan que bajar las velas constantemente y utilizar los remos si es que la nave tiene remos, y eso perjudica mucho a la nave también y al viaje porque se hace más largo, más pesado y gastan más recursos. En el 5, después, a través del mar abierto por la costa de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira y a Alicia. Allí el oficial romano, este oficial romano es Julio, el que es el jefe, que los está llevando a todos, dice: encontró una nave alejandrina que zarpaba para Italia y subimos a bordo. Aquí vemos que la nave que ellos llevaban no era una nave propia, no era un barco propio, más bien ellos estaban pagando un pasaje. Y cuando llegaron aquí a Cilicia, entonces tuvieron que tomar otra nave diferente. Entonces ya se están montando junto con otras personas, tanto los presos como los soldados. Tal vez no eran tantas las personas que iban en este viaje, al menos de los que iban hacia Italia con el fin de ser llevados a la corte, sino que iban con otro montón de civiles en la misma embarcación, de marineros y otras tantas cosas. Dice en el 7,
Por un número de días navegando despacio, a duras penas llegamos cerca de Gnido, con mucha dificultad. El viento no nos dejaba continuar por la ruta directa, navegando a sotavento de Creta desde el cabo Salmón. Ok, aquí van igual a sotavento, o sea, el viaje siempre ha sido muy duro. La época en la que están viajando no fue pues un buen momento para salir, pero bueno, no les quedó de otra, tenían que hacer el viaje. Dice en el 8, y continuando con dificultad, abrazándonos a la costa, llegamos a un lugar llamado Puerto Placentero, cerca del pueblo de La Sea. ¿A qué se refiere con abrazándonos a la costa? Lo que está hablando Shaul es que iban costeando. En otras Biblias dice así, tal cual, iban costeando. O sea, el barco iba navegando muy cerca de la costa para así evitar que el viento los arrastrara y los llevara a mar adentro, donde tal vez no iban a tener la misma movilidad y al temor también, debido a que el viento no les estaba ayudando con el viaje. En el 9, puesto que habíamos perdido mucho tiempo y continuar la travesía era muy peligroso y porque ya había pasado el ayuno de Yom Kippur, Shaul les aconsejó. Vamos a hacer una pausa aquí. Aquí dice ayuno de Yom Kippur. En otras Biblias, en Biblias griegas, solamente dice ayuno. Eso es todo. Pero el ayuno para todo el pueblo de Israel es Yom Kippur y punto. O sea, no hay otro ayuno. Si uno busca más ayunos dentro del Tanaj, no existen. Y significa otra cosa más, que si Shaul estaba haciendo el ayuno, o sea, el ayuno de Yom Kippur, el ayuno que se hace una vez al año, que aparece en la Biblia, que todos tenemos que hacer, todos los que somos Israel, todos los que hacemos los mandamientos, tenemos que hacer este ayuno, significa que Shaul no abolió la ley, que tampoco abolió las fiestas. Otra evidencia más. O sea, que si quieren tomarle un screenshot a esto y guardarlo en su celular y hacer una carpeta que diga la ley no se abolió, una carpeta que diga Pablo y los apóstoles celebraban las fiestas, que supuestamente se abolieron, que Roma dijo que se abolieron, y que el cristianismo hoy en día dice lo mismo, que se abolieron, pueden utilizar este texto para ustedes poder defender una buena causa, que es la verdad, ¿verdad? Que la verdad es que Yahweh no abolió las fiestas, Shaul tampoco lo hizo, tenemos que Shaul estaba celebrando la fiesta aquí, estaba haciendo el ayuno. Bueno, esto no es una fiesta, es una conmemoración tal cual, pero se cuenta entre las 7 fiestas de Yahweh, ¿verdad? Que entre ellas está Shabbat y demás. Entonces, aquí Shaul está contando de que él sentía que la travesía era peligrosa, que ya había terminado el Yom Kippur y les está diciendo a ellos que se queden en ese puerto. Es un consejo de él, no es que Yahweh le dijo que iba a suceder algo malo, pero él lo venía viendo. Vamos a ver en el 10, dice, varones, puedo ver que nuestra travesía va a ser una catástrofe. O sea, él está viendo que la travesía ha sido muy difícil, que han perdido mucho tiempo, que el viento no les está ayudando, que ya viene el invierno tras de eso, ¿verdad? Un invierno y es duro, más en esos lugares, es muy frío, nieva y demás. Dice, va a ser una catástrofe, no solo con grandes pérdidas de la carga, o sea, no solo el barco y la carga y todas las demás cosas, y la embarcación, sino con pérdidas de nuestra vida también. O sea, vamos a morir si seguimos en esto. Por prisa, por querer llegar rápido, vamos a morirnos todos. Es lo que está diciendo Shaul, pero como consejo de persona, de ser humano que es. No porque sea una profecía. Aún así, un profeta como Shaul tiene instinto, ¿verdad? Entonces, sería bueno escucharle. Dice en el 11, sin embargo, el oficial prestó más atención al piloto y al dueño del barco que a lo que Shaul había dicho. O sea, el oficial romano dijo, no, yo le voy a hacerle caso al piloto del barco y al otro, ¿verdad? Ellos pudieron haberse quedado ahí, tal vez les hubiera salido muy caro, ¿sí? Tenían que haber alquilado una casa o algo por el estilo. Pero bueno, todos insistieron en irse. Vamos a ver en el 12. Dice así, además, siendo que el puerto era inadecuado para invernar, la mayoría llegó a la decisión de navegar de allí con esperanza de arribar en Fénix, que eso es otro puerto de Creta, e invernar allí, donde es protegido de los vientos suroeste y noroeste. ¿Qué pasa? Resulta que ellos pudieron haber invernado ahí, o sea, quedarse ahí y pasar la temporada más dura en ese lugar en el que están.
para evitar un viaje pues, peligroso, pero ellos dijeron no, salgamos de este puerto porque en este puerto el aire entra por todas partes, aquí no es apto para invernar porque no está protegido, o sea, vamos a dejar el barco aquí, vamos a tener que dormir en el barco y el viento nos va a enfriar mucho el barco y no es apto para quedarnos aquí, ¿verdad? Para invernar aquí. Mejor vayámonos a otro lugar que se llama Fénix. Entonces, ahí sí, seguramente habían montañas alrededor y era protegido por las montañas para que el frío no los atosigara tanto, ¿verdad? Por las noches y en el transcurso del día. Ese era el plan de ellos. En el 13, y soplando una brisa suave del sur, ellos pensaron que tenían su meta alcanzable. Levantaron el ancla y comenzaron a costear Creta, cerca de la orilla. Ok, entonces ellos se fueron sintiendo que iban seguros de nuevo cerca de la orilla y con un viento suave que los iba empujando y sintieron que podían llegar a tiempo a donde querían ir. Dice en el 14, pero no mucho después nos golpeó desde tierra un viento huracanado, el tipo que llaman Raquinol. ¿Qué es este viento que llaman de esta manera? Bueno, en otras Biblias aparece como Eurosquilidión. Este Eurosquilidión viene de la palabra este, que es de donde viene Euros, y Quilidión, que tiene que ver con oleaje. Entonces es un viento muy temido por los marineros que causa un oleaje muy fuerte y un viento que viene del este. Este viento los va a empujar lejos de la costa. Por eso es que es muy temido, porque si fuese un viento que no viene del este, sino que viene del sur, tal vez los hubiera empujado más bien a la costa, ellos elevan anclas y demás y no se pierden en el mar y no hay tanto problema. Pero como viene del este y el oleaje es muy fuerte, se vieron forzados a ser empujados. Entonces este viento los va a empujar y los va a sacar del rumbo. Dice en el 15, el barco fue arrastrado y sin poder dar proa frente al viento nos entregamos a él y nos dejamos llevar. Esto fue lo que sucedió. Ellos no pudieron luchar contra el viento era muy fuerte y los dejó llevarse y los empujó océano adentro. Mar adentro es como se dice realmente. Dice en el 16, y pasando a sotavento de una pequeña isla llamada Cauda, con esfuerzo extremo pudimos controlar el bote salvavidas. Ok, aquí el bote salvavidas que llaman ellos es el bote que ellos vienen arrastrando, que yo les había contado que es un esquife, que es la palabra correcta. No era un bote salvavidas pequeño, un bote salvavidas pequeño caben 8 personas, 10 así muy amontonadas, pero en el esquife sí podían caber todos. Es un bote igual con remos pequeño que usualmente van jalando, que esto lo podemos usar tanto para emergencias como para cargar algo más, ¿verdad? Pero es un bote más liviano. Entonces dice que con mucho esfuerzo controlaron el bote este que es el esquife. En el 17 dice así, lo subieron a bordo y lo ataron con cables al propio barco para reforzarlo, temiendo encallarnos en los bancos de arena, decirte, arribaron los mástiles y las velas y entonces continuamos a la deriva. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Entonces tomaron el barco grande, que es muy grande, y tomaron el pequeño bote y lo subieron, dice, a bordo. O sea, lo jalaron y lo lograron subir a bordo y lo montaron, que este es el barco salvavidas que llaman ellos, ¿verdad? Que es el esquife. Esto lo tienen ahí como para una emergencia. Entonces tuvieron que agarrar y subirlo al barco por temor a que ese barco más bien los encallara a ellos, porque como lo vienen arrastrando, entonces se vieron obligados a encaramarlo dentro del barco más grande, para que así no les afectara el movimiento ni la flotabilidad. O tal vez lo encaramaron de una manera inclinada en la parte de la proa, que es la parte de atrás. O sea, la popa, perdón. En la parte de la popa, que es la parte de atrás, lo encaramaron atrás y con cables lo fijaron y le quitaron lo que fue los mástiles o al menos bajaron las velas y todo eso para que no empujara desde ahí y no lo desequilibrara. Pero como estábamos luchando contra una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a aligerar la nave. Al tercer día echaron el equipo de navegación por la borda con sus propias manos. O sea, ¿qué está sucediendo? Tenemos que ellos montan el barco o al menos lo dejan recostado en la parte de atrás, el barco más pequeño.
Y al ver que la tormenta no los dejaba en paz, o sea, llovía y llovía, se veía muy oscuro, había muchas nubes, mucho viento, era muy peligroso en la situación que estaban, entonces ellos empezaron a aligerar la nave. Entonces empezaron a tomar cosas de la nave y a tirarla, o sea, tiraron toda la carga. Todo lo que llevaban ellos para llevarlo como transporte, que era parte de la ganancia y demás, tuvieron que agarrar y tirarlo por el barco para poder salvar su vida, lo cual fue un sacrificio muy grande y muy difícil. Así fueron aligerando la nave un poco. En el 20, ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, mientras la tempestad continuaba furiosa, hasta que gradualmente toda esperanza de sobrevivir se desvaneció. Ok, todo estaba muy oscuro, no podían ver ni el sol ni las estrellas. ¿Qué pasa si usted no ve ni el sol ni las estrellas? No sabe en qué dirección está usted, no sabe dónde está en el mar. Está en el mar bajo una tormenta constante, una lluvia imparable, que todo está muy oscuro, que hay truenos, que el agua se agita para todas partes. Ellos estaban en una situación muy, muy complicada realmente y debieron haber sentido mucho miedo. Tanto así que dice que toda esperanza de sobrevivir se desvaneció. O sea, ellos tenían ya la idea de que se iban a morir y que se iban a ahogar, que el barco se iba a volcar. ¿Por qué? Si están tirando las cosas, ¿no tiran también el esquife, que lo acaban de subir? Porque el esquife es como la última esperanza. O sea, si el barco se hunde o se golpea en un arrecife que ellos no están viendo, no saben si están bajo un arrecife, si hay poca profundidad, no saben dónde están. Ellos están prácticamente como a oscuras en el mar. Entonces, si el barco se hunde o se golpea, ellos pueden zafar el esquife y montarse en el esquife, aunque sea salvarse. Que eso es algo bueno, por eso no pueden deshacerse del esquife. Y es como la última esperanza que tienen ellos. Aún así están tirando toda la carga, o sea, todo lo que los mandaron a transportar, digamos que transportaban vino, cereales, bueno, lo que sea, ¿verdad? Empezaron a tirarla por la borda para así poder salvarse. En el 21. Fue entonces cuando ya habían estado mucho tiempo sin comer, que Shaul se paró enfrente de ellos y dijo: me debieron haber hecho caso y no zarpar de Creta. Si lo hubieran hecho, hubiéramos escapado de esta pérdida desastrosa. El viejo y confiable se los dije, ¿verdad? Se los dije, no hubiéramos zarpado, les está diciendo Shaul. Entonces, él les está reclamando que le hubieran hecho caso. O sea, no hubiéramos perdido ni toda la carga, ni todo esto, hasta la nave pueden perder. Perder un barco es algo millonario. Y perder todas las cosas que ellos están transportando también, porque ellos son responsables de llevar esa carga. Entonces, de perderlo, es posible que tengan que pagarlo después. Si es que tienen cómo, tienen los medios. Dice en el 22, pero ahora mi consejo es que tengan buen ánimo, porque ni uno de ustedes perderá su vida, sino solamente la nave se perderá. O sea, Shaul les está diciendo, nadie aquí se va a morir. Y no es algo, y ahora sí no está hablando de boca de él, sino que les va a contar que Yahweh lo visitó, ¿verdad? Que el Malak de Yahweh lo visitó, el Malak de Yahweh es Yahshua. Entonces Yahshua lo visitó, no sé si en un sueño o no sé si en una visión, recuerden que no es lo mismo. Un sueño es cuando uno está dormido y tiene pues una profecía, llamémosle. Y una visión es cuando uno está despierto y ve algo, ¿verdad? O sea, siento yo que es más grande la visión, ¿verdad? Bueno, ambos son grandes, pero como que es un mensaje diferente, uno está más lúcido que cuando uno está dormido. Dice en el 23, porque esta misma noche se paró junto a mí un malaj de Yahweh, a quien yo pertenezco y a quien sirvo. Ah, no, dice que esta misma noche se paró junto a él. Es posible que estuviese despierto, sí, fue una visión. Lo que le pasó en el camino a Damasco, no sé si se acuerdan, eso fue, ya no fue una visión. Sí, eso fue una visión, no fue un sueño, porque él estaba despierto y varias personas lo vieron también. Entonces aquí tenemos algo muy similar. El 24, él dijo, no tengas miedo, Shaul, tienes que compadecer ante el emperador, o sea, ante el César. Mira, Yahweh te ha concedido todos los que navegan contigo, o sea que por amor a Shaul, Yahweh le ha concedido a todas las personas que están con él y no va a dejar que se muera nadie. Eso es lo que está diciendo. Y Shaul, como tiene fe, sabe que eso va a ser así. En el 25, por tanto, señores, tengan ánimo, porque yo confío en Yahweh y creo que Él que me ha sido dicho se hará realidad. O sea, lo que me dijo Yahweh se va a hacer realidad. Yo tengo fe, así que anímense, estén tranquilos. Llevaban varios días sin comer.
no porque estuvieran haciendo un ayuno, sino porque estaban deprimidos, probablemente tenían mucho miedo, ¿verdad? Y comida había de sobra, ahorita vamos a ver que hasta comida llegan a tirar del barco. Dice en el 26, a pesar de esto, tenemos que encallar en alguna isla. O sea, Shaul estaba seguro de que tenían que encallar en alguna isla. Era la 14ª noche, o sea, llevan 14 días ya navegando así como sin rumbo, ¿verdad? En la oscuridad y demás. Era la 14ª noche y todavía éramos llevados a través del mar Adriático, cuando cerca de la medianoche los marineros persistieron que nos acercáramos a tierra, que todos estaban persistiendo que debían buscar tierra en algún lugar, tenían que buscar tierra y dejar la nave ahí encallada. Tal vez querían salvar la nave, que no se perdiera la nave, pero bueno, no les quedó opción más que buscar tierra. Dice en el 28, y echaron la sonda y vieron que la profundidad estaba a 120 pies, con poco más adelante, y volvieron a echar la sonda, era 90 pies. ¿Qué es una sonda? Una sonda es una cuerda con una plomada en la parte de abajo, entonces ellos tiran la cuerda y cuando sienten el fondo, ellos levantan, ¿verdad? Ellos ya saben, la cuerda tiene una medida, por supuesto, o ellos mismos lo miden con un metro, qué sé yo, ¿verdad? Conforme la van sacando. Y ellos vieron que a la primera vez que la tiraron tuvo 120 y después la volvieron a tirar y vieron que llegó a 90, o sea que se estaban acercando a una costa. Pero no podían verla porque era de noche y de nuevo están bajo una tormenta. En el 29 dice, temiendo que nos abalanzáramos sobre las rocas, soltaron 4 anclas de la proa y oramos para llegar a la luz del día. Ok, entonces tenemos que, ellos están acercando ya a tierra, ya saben que conforme más avancen, más se están acercando. Y todo lo que hicieron ellos fue soltar 4 anclas a la parte de atrás del barco, en la proa, dice, en la popa, perdón, en la parte de atrás del barco, que es la popa, para que cuando se acerquen vayan frenando y así el barco no encalle tal vez tan violentamente, porque no sabemos a la velocidad que iba. Esas naves a veces van muy rápido, y más con un viento y olas que los están acosando, ¿verdad? Los están azotando. Dicen el 30. En este punto la tripulación intentó abandonar el barco, bajó el bote salvavidas al mar, aparentando que iban a echar las anclas de la proa. O sea, están mintiendo. Ellos lo que están haciendo es soltar el esquife, el bote salvavidas, y montarse en el bote e irse ellos. Pero esta era la tripulación del barco, iba a abandonar tanto a los soldados como a las demás personas que estaban ahí, ¿verdad? Los prisioneros y a otros tantos. Pero Shaul va a intervenir, les va a decir que si se bajan del barco, todos se van a morir. O sea, tienen que tener fe y mantenerse en el barco para poder sobrevivir todos. Dice en el 31, Shaul le dijo a los oficiales y soldados, a menos de que estos hombres permanezcan en la nave, ustedes mismos no se podrán salvar. Eso fue lo que le dijo a los soldados. O sea, si esta gente, los tripulantes, no se mantienen en la nave, entonces nadie se va a poder salvar, ¿verdad? Ni siquiera los mismos soldados romanos. Se necesitaba seguramente a todos para que todos pudieran dirigir el barco hacia la costa y así se pudieran salvar todos. Dice en el 32, entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y se fue a la deriva. Tenemos que ellos, los soldados, al ver que los otros querían escapar, entonces lo que hicieron fue cortar con la espada, me imagino, ¿verdad? Las amarras, y así dejaron que el bote se escapara y se fuera libre, mientras todos se vieron obligados a mantenerse en el barco. En el 33, un poco antes de que rompiera el día, o sea que se hiciera de día, Shaul alentaba a todos a comer, diciendo, hoy es el 14º día que han estado en suspenso y teniendo hambre sin comer nada. O sea, coman algo porque necesitan fuerzas y ya llevan muchos días sin comer nada también. Probablemente ellos no comían por miedo, no era que estaban haciendo un ayuno pidiéndole a Yahweh que los salvara, tal vez era una cuestión emocional, se daban por muertos realmente todos, así como lo escribe Shaul, todos se estaban dando por muertos, todos menos Shaul, claro está.
dice en el 34. Por lo tanto, les aconsejo que coman algo, lo necesitan para su propia supervivencia, porque ni uno solo de ustedes perecerá, ni un cabello de sus cabezas. En el 35, cuando había dicho esto, tomó pan, pronunció una berejá a Yahweh delante de todos, lo partió y comenzó a comer. O sea, él movió a todos a que comieran y a que estuvieran unidos y a que se mantuvieran tranquilos y que tuvieran fe también en Yahweh, que esto tenía un propósito. Acuérdense que a veces a nosotros, se los puedo decir por cuenta propia, nos pasan cosas, o sea, nos van a pasar cosas, pruebas, especialmente a la gente que ha avanzado mucho ya en la Torah, le van a pasar problemas, pruebas y demás, pero a veces es para bien. Y yo lo he experimentado, a mí me han pasado cosas que parecen malas y al final son buenas. O sea, llevan a algo más, a que yo trabaje en otra cosa, a que yo me impulse para hacer algo más, o me sale otro proyecto de vida, o etcétera, ¿verdad? Todas esas cuestiones que parecen malas tienen soluciones y siempre y cuando caminemos con Yahweh, ¿verdad? Porque una cosa es una prueba, otra cosa es un castigo y otra cosa es un juicio, no es lo mismo. Una prueba es cuando Yahweh nos está probando, digamos que usted está dejando de tomar. Entonces, como usted está dejando de tomar, le ponen alcohol enfrente, lo está probando el padre, a ver si usted sigue tomando y sigue con esa vida de tomador y usted dice, no, ya no quiero tomar más, ya estoy asqueado de tomar. Y ahora camino con Yahweh, entonces no ocupo tomar, ¿verdad? No ocupo anestesiarme el alma ni el corazón. Eso por un lado. Ahora, una prueba, eso es una prueba. Ahora, un juicio que es diferente es cuando Yahweh lo castiga a uno ya, pero gravemente, ¿verdad? Ya es algo grave por algún crimen que uno tal vez haya cometido. Imaginemos que, no sé, empujó a una persona coja en la calle, se aprovechó de esa persona, le robó, le hizo un daño a alguien, entonces a usted le pasa lo mismo, ¿verdad? Se vuelve cojo o se le llega una enfermedad muy fuerte o lo que sea, ¿verdad? Y tiene que vivir con esa enfermedad fuerte y no se le va a quitar. Por más que, bueno, puede que Yahweh lo cure, no digo que no, pero a veces no porque ya es un juicio, o sea, ya el juicio no se le va a quitar. Otra es un castigo. Otra es que usted, qué sé yo, se esté burlando de alguien y se enferme, le dé una tos muy fuerte, una calentura muy fuerte o alguna cosa y usted diga, esto es por estar molestando a tal persona, ¿verdad? No, no debía haberlo hecho. Y ya eso es un castigo. Entonces no es lo mismo. Ahora Shaul, todo esto que le está pasando es una calamidad para todos, pero es una bendición para todos también. ¿Por qué? Porque toda la embarcación va a conocer a Yahweh. Va a saber que Yahweh está ahí y va a saber que Shaul es un profeta y todas las palabras que ha dicho Shaul cuando se cumplan va a ser para fe de ellos y ellos van a ser discípulos ahora de Yahweh, ¿verdad? Van a empezar a seguir a Yeshua y demás. Esto es bueno, tanto los soldados romanos como los que estaban presos, que tal vez hasta pena de muerte les van a dar, pero van a conocer a Yahweh antes de morir. Eso es buenísimo, o sea, es muy bueno para todos ellos. Dice, cuando había dicho esto, tomó pan, pronunció una berejá, una bendición a Yahweh, delante de todos, lo partió y comenzó a comer. Muy importante darle gracias a Yahweh por la comida que nos da todos los días. Dice en el 36, con la valentía restaurada todos comieron algo de alimento. En el 37, por todos estaban 276 de nosotros en el barco, o sea, 276 personas en un barco, casi 300, un montón de gente en un barco. Todos estos van a sobrevivir de esta gran calamidad que están viviendo. Dice en el 38, después que comieron todo lo que quisieron, aligeraron la embarcación echando el grano en el mar. Imagínense, o sea, tomaron el trigo y lo echaron al mar. O sea, yo no hubiera echado el trigo porque es comida. Bueno, aunque no me consta si era trigo molido o era grano sin moler. Si era grano sin moler, sigue siendo comida. Yo no lo hubiera botado, francamente. Pero si es grano es difícil molerlo y es un poco difícil comérselo, aunque sigue siendo comida, ¿verdad? Se puede comer, ya no se puede hacer pan tan fácilmente, pero algo se puede hacer. Pero bueno, botaron la comida al mar para aligerar aún así el barco y poder llegar a la costa. Pero bueno, fue la estrategia que utilizaron. Yo jamás, y menos con 276 personas en un barco. Dice en el 39, cuando se hizo de día, ellos no reconocían la tierra, pero divisaron una ensenada
con la playa de arena, donde decidieron encallar el barco. Si esto fuera posible, o sea, ellos vieron una ensenada. ¿Qué es una ensenada? Es cuando el agua entra como de dos corrientes en una sola y se vuelve como un círculo, y a ellos les pareció que eso era una costa. De nuevo, ya era de día, pero había muchas nubes, seguro estaba muy oscuro, y lo mejor que pudieron ver, tal vez niebla y demás, ¿verdad? La lluvia y todo, lo mejor que pudieron ver fue esta ensenada. Entonces dijeron, ahí debe haber una costa, ahí ya hay donde embarcar. Dicen el 40, de modo que cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Al mismo tiempo soltaron las amarras que mantenían los timones fuera del agua. Entonces izaron al viento la vela de proa y enfilaron hacia la playa. O sea, levantaron la vela del frente, que es la proa, y se fueron directo hacia el arrecife, ¿verdad? Que esto, bueno, no es un arrecife, realmente es una ensenada, ¿verdad? Que es lo que les acabo de comentar. Dice en el 41, pero dando con un lugar donde se encuentran dos corrientes, hicieron encallar la nave, allí mismo en un banco de arena. La proa se clavó y quedó inmóvil, mientras que la popa se abría con la violencia de las olas. Tenemos que en la proa, que es la parte de atrás, probablemente estaban todos los presos, tal vez hasta peligrosos, y estaban ahí. Se rompió y empezó a entrar el agua con mucha violencia, o sea, se iban a ahogar o se podían escapar. Tal vez no estaban encadenados, simplemente se podían escapar y podían huir. Parecía que no estaban encadenados realmente. Continúa diciendo el 42, en este momento los soldados acordaron matar a los prisioneros para que ninguno nadara y se escapara. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer los soldados? Matar a los prisioneros solamente para que no se escaparan, ¿verdad? Que no se escaparan nadando y no se escaparan del juicio que ellos tenían que ir. Dice en el 43. Pero el oficial, queriendo salvar a Shaul, le impidió llevar a cabo su plan. Mandó a los que pudieran nadar se tiraran por la borda primero y se fueran a la orilla, y los demás usaran tablas u otros objetos del barco que pudieran encontrar. Y así fue como todos llegaron a tierra sanos y salvos. Y ahí termina el texto. Tenemos que ellos, al verse que el barco se estaba hundiendo, quisieron matar a todos los prisioneros. Entre esos Shaul era un prisionero. Pero pidió que más bien tuvieran otro plan, ¿verdad? Que era que todos los que pudieran nadar se fueran nadando, y los que no tomaran tablas o lo que pudieran del barco y se fueran flotando hacia la orilla. Y así fue como se salvaron todos los de la embarcación. Ahora, en el próximo capítulo vamos a ver qué pasa con ellos cuando están en la playa, porque pasan muchas cosas. Y ahí vemos que Shaul le predica a todos y se pone interesante. Oremos. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua al Mashiach, te damos gracias, mi Señor, por este estudio. Te damos gracias por la ayuda que nos das todos los días, por estar con nosotros. Llénanos de tu conocimiento, mi Señor. Ayúdanos a ser más inteligentes para predicarle a otras personas, para nosotros mismos, para nuestro diario vivir. Mi Elohim, danos sabiduría, conocimiento. Perdona todos nuestros pecados en el nombre de Yeshua, y por favor recíbenos en tu reino también, mi Elohim. Amén y amén. Espero que les haya gustado. Los dejo con una nueva canción que se llama Regreso a casa, que tiene que ver con una parábola, que es la parábola del hijo perdido. Espero les guste, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, ubrajot, paz y bendiciones. Tonto el que no puede aprender por cabeza ajena. Torpe el que se tropieza con la misma piedra. Atolondrado y baboso el que no escuche el consejo del Todopoderoso. Dicen que la vida es como una escuela, los golpes son los que nos adiestran.
en el aula, el camino clandestino y el aprender dependerá de ti. Me has obligado a dividir el legado, tu rebeldía y terquedad han vendido lo que era tu heredad. Ahora te marchas de mi casa sintiéndote muy tenaz, pero yo siento que no voy a volverte a ver nunca más. Hijo mío, estaba muerto, pero ahora revivido de nuevo. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Celebren conmigo, porque la muerte no es para siempre. Celebren conmigo, porque mi hijo perdido se ha reencontrado con su padre otra vez. Despilfarraste toda tu riqueza, extraviando también tu nobleza. Detrás de placeres y avaricias has perdido la cabeza. De azar eran tus delicias y sé que también pagaste por caricias, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora revivido de nuevo. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Añoras hasta la comida que comen los cerdos. Te atragantaste con las algarrobas de unos marranos. Ahora vienes a pedir disculpas. Noto cómo se te dificulta. Perdona al cielo y a tu padre, que ya no eres digno de ser mi hijo, que vive mejor un empleado mío que un hombre foráneo, aunque sea un impío. ¿Cuál crees que va a ser mi respuesta, hijo descarriado con libre albedrío? ¿Cómo debe contestar un padre que ha sido defraudado?
padre otra vez.